buenos días. Estamos contentos de veros y de ver caras nuevas. Estáis con nosotros y esta es vuestra casa. De las canciones que hemos cantado yo me quedaba con aquello de en tu casa hay sitio para mí. En la casa de Dios, si llamas, siempre se abre la puerta, siempre hay sitio para ti y para mí. Así que también saludamos a las personas que nos siguen por internet, que sabemos que son muchas, de diferentes lugares. Y hoy vamos a terminar una serie a la que hemos dedicado 16 semanas. Hemos estado aprendiendo y honrando también la vida de José, una vida extraordinaria, decíamos, en un mundo ordinario como el nuestro, ¿de acuerdo? Y ha sido, creo que, un tiempo de mucho aprendizaje acerca de su vida. La vida de José, como decíamos, señala a otra vida mayor, que es la vida de Jesús. Podemos ver que José está anticipando a alguien que viene más adelante, que es la persona de Jesús. José perdona como Jesús perdona. José hace cosas que son las que hace Jesús con nosotros. Pero no podemos terminar esta serie sin honrar al verdadero protagonista de la historia que está detrás de José. O sea, a veces vemos a José, pero detrás de José hay alguien más importante que José. Es Dios mismo que está detrás de cada paso. Como hemos cantado, tu fidelidad nos persigue. Y en este caso, Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando en la vida de José. Decíamos en algún momento de la serie, no me acuerdo cuándo, que hay una diferencia entre lo que es una biografía y un testimonio. O sea, una biografía, bueno, hay muchos personajes de la historia que escriben biografías acerca de su propia vida, o biógrafos que escriben acerca de un personaje importante, y lo que hace una biografía es recoger los logros, los objetivos que esa persona ha perseguido y ha conseguido a lo largo de su vida. Por lo tanto, una biografía personalmente habla de uno, habla de mí, del que se escribe, ¿no? ¿De acuerdo? La biografía señala a la persona y sus logros, sean cuales sean, ¿no? Pero un testimonio es diferente. La vida de José no es una biografía, sino que la vida de José es un testimonio. Porque cuando José lo vemos ahí vivir las circunstancias en las que está, pues está dando honra, gloria, reconocimiento a Dios, ¿de acuerdo? O sea, una de las cosas que hace José, que son extraordinarias, es interpretar los sueños, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él interpreta un sueño, no dice que el poder está en él, sino que Dios es el que va a ayudarle a interpretar los sueños. Cuando el copero y el panadero tienen un sueño en la cárcel, pues no lo interpreta porque él es muy listo, muy inteligente, ¿de acuerdo? Sino porque no son de Dios las interpretaciones. Cuéntamelo. Porque es Dios el que va a ayudarnos a entender lo que está pasando. Lo mismo ocurre con Faraón más adelante, que dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Veis? Eso es un testimonio. No habla de mí, no está en mí. Es Dios el que va a ayudarnos, el que tiene el poder para interpretar los sueños. Por lo tanto, la vida de José es un claro testimonio de alguien que está detrás de él, que es Dios mismo, que le acompaña a lo largo de cada momento de su vida, tanto en los buenos momentos como en los malos. Mirad, antes de ser cristiano, cada uno de nosotros teníamos una biografía, ¿de acuerdo? Una biografía. Y podíamos escribirla, cada uno. Pues hemos hecho cosas, hemos estudiado aquello, podíamos hablar de nosotros, de tal. Pero en el momento que uno ya conoce a Jesús y forma parte de la vida de uno, ya no tienes una biografía, ya tienes un testimonio. Porque ya es Dios en ti, es Dios obrando a través de ti. Por lo tanto, no es lo que tú logras, sino lo que Él logra también por medio de ti. Y eso es lo que vemos en la vida de José. A través de la soberanía de Dios, de la providencia divina, Dios está actuando a través de José en todo lo que le pasa. Detrás de cada paso, de cada circunstancia, de cada situación, desde que nace hasta que muere José, Dios está ahí. Dios está presente en su vida. 3 veces, para que no haya duda, todo esto que yo he dicho se percibe claramente cuando uno conoce la historia de José. Pero de todas maneras, para que no haya duda, pues lo dice claramente 3 veces en el texto de Génesis, que dice, el Señor estaba con José, mas el Señor estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero el Señor, la segunda vez que se dice de palabra, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
La tercera vez que se dice concretamente que Dios estaba con José, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así que Dios está con José, detrás de José, en todo momento, en la vida de José, cual sea la circunstancia. Y las 3 veces que dice el pasaje que Dios estaba con José, está en la cárcel, está mal, está pasando por los peores momentos de su vida. No lo dice cuando está ya en la posición de gobierno al lado de Faraón, sino lo dice en los peores momentos de su vida. Dios dice que estaba con José, ¿de acuerdo? Así que Dios está presente, le prospera, no solamente presente, sino que le prospera, le extiende su misericordia y le da gracia ante los ojos de los demás. Ahora bien, nosotros, los cristianos, jugamos con mucha ventaja porque vemos la historia completa. Nosotros tenemos el libro de la Biblia, nos vamos al capítulo 30 hasta el 50 y tenemos toda la historia de José, la leemos de un tirón y ya sabemos lo que pasa. ¿De acuerdo? O sea, cuando lo vemos en la cárcel sabemos que José, que ahí no termina la cosa, que hay un capítulo, ¿me entendéis, no? Pero José no, José no tiene toda la Biblia en su mano y no sabe lo que viene después, ¿de acuerdo? 110 años de su vida que vivió José, en 20 capítulos, pues nos da información completa de José. Yo dije en una ocasión que si nosotros con la información que tenemos estamos allí cuando sus hermanos tiran a José en el pozo, nos hubiésemos acercado al pozo y hubiésemos dicho, José, no te preocupes. Hay una voz ahí, José, ¿cómo? Y eres tú, que con la Biblia en la mano le dices a José, no te preocupes, lo mejor está por venir. Y lo puede decir con propiedad, ¿de acuerdo? Ten confianza. Ya no te puedo decir más. Ya no te puedo decir más. Pero ten confianza. Porque sabemos lo que viene después, pero José no lo sabía. Pero eso es lo que te dice José ahora a ti. Tú estás en un pozo, en una circunstancia concreta, y José se está asomando en la boca del pozo y te está diciendo, confía. Pero es que estoy en el pozo, es que mis hermanos me acaban de tirar aquí con violencia, etc. Y José nos diría, confía, ¿o no? Es lo que te diría José a ti. Así que, ¿cómo interpretaría si José no tenía información del propósito de lo que le está pasando, lo que viene después, cómo va a terminar su vida, etcétera, y con su familia, con sus hermanos, todo eso? ¿Cómo interpretaría José lo que le está pasando? Lo mismo que nosotros, cuando está pasando algo en nuestra vida que no sabemos lo que viene después. ¿A qué nos lleva eso? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, hay incertidumbre, hay duda, ¿no? Hay temor, etcétera. Mira, dice el texto de Génesis capítulo 50, versículo 20, que José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Al final, un poquito más adelante, José ve sentido en las cosas que le han pasado, ¿de acuerdo? Él ve la providencia divina por encima de todas las cosas que ha sufrido, pero la pregunta aquí es, ¿lo vio desde el principio? Claro, alguien puede decir, hombre, es que claro, cuando ya pasan las cosas y ves el capítulo final, ves que eso te lleva a otra cosa y esa cosa te lleva a otra cosa y ya sabes cómo termina la historia, que termina bien, es termina con final feliz, pues claro, es lógico que ahora él reconozca. José vio esa obra de Dios desde el principio, lo ve desde el final porque él lo confiesa, ¿no? Lo que ha pasado ha sido para el bien de mucha gente, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que buena pregunta, si nos preguntamos, ¿lo vio desde el principio, cuando estaba en el pozo y no sabía lo que venía después? Pues sí, la semana pasada dijimos que lo vio. ¿Y cómo lo vio? Por la fe. La semana pasada hablábamos de la fe de José. Por la fe, José pues superó esas dificultades. Por la fe José administró toda la riqueza de Egipto. Por la fe José dejó a sus hermanos el encargo de ser llevados sus huesos para ser enterrado en el sitio donde él quería ser enterrado. Y todo eso lo hizo por la fe. Porque la fe es la certeza, vivir con la certeza de algo que esperamos, con una convicción también vivimos de algo que no vemos, pero que confiamos. Y decíamos nosotros que el Señor va a venir. Tenemos esa convicción, pero no lo vemos, pero vivimos a la luz de esa convicción, de cosas que no se ven. Los creyentes, los cristianos, confían en cosas que no se ven, ¿sí?
¿no? Pero lo vivimos con la convicción y la certeza también de esas cosas por la fe. ¿Cómo podemos nosotros vivir en ese capítulo cuando no sabemos cuál es el siguiente? Por la fe. Mira, si supiésemos lo que viene después, ya no sería fe, ya sería certeza. O sea, la fe es no saber lo que viene después y aún así confiamos en que Dios tiene un propósito para el capítulo siguiente de nuestra vida. Así que nosotros, en cierta medida, tenemos ventaja sobre José porque Dios nos ha dado una historia completa. Tenemos lo que José no tenía. Nosotros tenemos al Señor Jesús con nosotros, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, cosa que José no tenía. Es admirable lo que hacía José, cómo vivió José, con la poca información que él tenía, que nosotros tenemos toda la Biblia completa, tenemos mucho, mucho más, ¿de acuerdo? Así que tenemos al Señor con nosotros, tenemos su Espíritu para que podamos confiar cuando estemos en las situaciones en las que estemos, ¿no? Así que la realidad de José, como la nuestra, como la de cada cristiano, puede tener dos lecturas, puede tener dos caras, ¿de acuerdo? Puede tener dos caras. Puede tener nuestra realidad y nuestras circunstancias, puede tener una lectura meramente horizontal, personal, lo que nos pasa y cómo lo interpretamos nosotros. Esa es la lectura horizontal, analizar las circunstancias y, madre mía, estoy en una situación difícil, complicada, mi familia no me quiere, me han tirado a un pozo, me han vendido como esclavo, ahora aquella mujer me acusa de haberla... En fin, todas esas circunstancias que nosotros podemos interpretar de una determinada manera. Pero también hay una lectura, que lo vemos aquí en la vida de José, que es una lectura vertical. Vertical en el sentido de que cuando miramos a Dios y está presente en nuestras circunstancias, ya interpretamos las cosas, deberíamos hacerlo de manera diferente. Dios está en nosotros, a través de nosotros, y vamos avanzando por la fe, como hizo José, y no por la vista, sino confiando en la buena mano de Dios. José lo dice al final: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Pero decía antes que también por la fe confió que todo tenía un propósito en su vida. Había una canción que dice: todo tiene un propósito en mi vida, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta mucho aceptar las cosas malas como un propósito en nuestra vida. Así que la vida de José y la vida nuestra, de cada uno de nosotros, podría ser como un tapiz. La semana pasada estaba pidiendo, digo, por favor, voy a terminar la serie, necesito una ilustración. Alguien me ha traído aquí una cosita y ahora vamos a hablar de eso. Pero pensad en un tapiz, ¿de acuerdo? Que es un cuadro enorme, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguna fotografía aquí de cómo funciona y cómo se construye un tapiz. Aquí en España hay una fábrica real que los reyes mandaron construir, una fábrica para hacer tapices, para adornar los palacios, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso artesanal muy interesante acerca de cómo se hace un tapiz. Vamos a ver los elementos que intervienen en un tapiz. Primero, los hilos. El tapiz está compuesto por hilos de diferentes colores, de diferentes texturas, ¿de acuerdo? Que son manejados por una herramienta que no sé cómo se llama, la siguiente, ¿de acuerdo? Que es esto, como unos bolillos, que cada bolillo tiene un hilo, tiene una lana, ¿de acuerdo? Y entonces detrás de estos bolillos hay una persona, la siguiente, ¿veis? Ahí, que está detrás y está construyendo, a través de eso, del movimiento de esos hilos, está construyendo pues un cuadro, ¿de acuerdo? Un tapiz, ¿de acuerdo? Entonces, ese tapiz finalmente termina siendo la cara del tapiz, podría ser esa. Esa es la obra terminada, por un lado, pero cuando damos la vuelta al tapiz, es eso lo que vemos. Vemos un lío, como podemos ver a veces en nuestra vida. Esto es un lío. ¿Qué lugar ocupa el hilo en el cuadro, ¿no? Etcétera, ¿de acuerdo? Así que sería como esto, ¿Alguien hace puntos de cruz? Este es un punto de cruz. Cuando tú lo miras por la parte de atrás, tú no ves absolutamente nada, aunque este está muy bien tejido y casi podemos intuir lo que se está construyendo,
¿de acuerdo? También los creyentes sabemos lo que Dios está construyendo en nosotros, la semejanza a Cristo, pero en un sentido, cuando miras por la cara B del tapiz, pues no entiendes bien, pero cuando das la vuelta, pues mira, ves un cuadro completado y completo. Los hilos tenían un propósito para finalmente, pues construir el tapiz, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces ahí está el artesano. El artesano es Dios tejiendo hilos de diferentes colores que finalmente llevan a un propósito. Mezclando los hilos, Él sabe lo que va a finalizar, lo que va a conseguir, y los hilos no entienden en ningún momento los movimientos, ni el lugar donde se colocan, ni lo que está haciendo el tejedor. Pero finalmente producen un cuadro perfecto. A medida que la vida se vive, muchas veces no entendemos los movimientos, no entendemos las circunstancias, ¿de acuerdo? Pero se terminará el cuadro será finalizado. Así que un tapiz tiene dos caras, como nuestra vida, tiene la cara de delante y tiene la cara de atrás. La cara de delante es el paisaje acabado, la obra que Dios está haciendo en nosotros, pero si le damos la vuelta y lo miramos desde la parte de atrás, pues veremos cosas sin sentido, sin forma, sin orden, sin propósito. ¿Esto qué propósito puede tener en mi vida? Pues eso es lo que pasa en el tapiz cuando el hilo se pregunta por qué estoy aquí y no estoy allí, ¿de acuerdo? Así que nuestra vida puede tener esas dos lecturas, depende de qué lado las miremos. Mira, desde Génesis capítulo 30 al 50 hemos visto la vida de José como un testimonio, no como una biografía, pero como un testimonio que tiene dos lecturas, que tiene dos caras, lo mismo que el tapiz, ¿de acuerdo? Que Dios está tejiendo, aunque José no es capaz de discernir, de entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, nada está pasando por casualidad, todo tiene un propósito y todo finalmente es para la gloria de Dios y para el bien de José, pero va más allá de José, es para el bien del mundo. A veces nosotros entendemos la obra de Dios solamente con nuestras circunstancias personales y si nos va bien, pues ya está, ya nos va bien. Pero Dios va más allá de eso. Es para el bien de José, de su familia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es también para el bien de mucho pueblo que se está muriendo de hambre. Y finalmente es para el bien de que finalmente el Mesías nacería a través de la tribu de Judá, de una de las tribus de Israel. Si se mueren de hambre, esas tribus, ¿de acuerdo? Pues el Mesías no viene. Por lo tanto, el plan de Dios y también de nuestra vida hay que verlo desde una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? Es como el esfuerzo de una madre por sus hijos, ¿no? O sea, el sufrimiento, el esfuerzo, el trabajo, beneficia a tus hijos y beneficia a tus nietos, va más allá de ti, va más allá de tus hijos, ¿me entendéis? Porque Dios tiene un propósito, podríamos decir que Dios tiene un tapiz dentro del tapiz más grande, que es su plan y su propósito para el mundo y para el universo, ¿de acuerdo? Así que es un privilegio decir, Señor, soy parte del tapiz que Dios está construyendo, no solamente para mí, sino también para el mundo. Así que desde el momento que José nace hasta el momento que José muere, podemos ver cómo Dios está obrando en las circunstancias, tejiendo el tapiz de la vida de José. Por esa manera podemos también nosotros confiar en que Dios está tejiendo un tapiz en nuestra propia vida. Y para que no tengamos dudas de que eso es así, y por eso estamos con ventaja, pues tenemos la vida de José. Gracias a que José está en la Biblia, o sea, ¿me entiendes? Si tus hermanos te tiran a un pozo, pues tú tienes un poco de información. Dices, bueno, ¿me entendéis? Porque ya alguien ha pasado por ahí. Esa es otra finalidad de la Escritura. Dios no solamente se revela dejándonos sus libros, sino nos deja historias para que veamos que Dios ha intervenido en la vida de esa persona y lo mismo que lo hizo ahí lo puede hacer y lo va a hacer con tu propia vida cuando estés en el pozo. Pero ahora Pablo dice en Romanos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice también que estas cosas del pasado se escribieron para nuestra enseñanza, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Así que si no tenemos la Biblia, si no tenemos su historia, no podemos entender las cosas que nos pasan. ¿Entendéis?
Hay cosas que no podemos entender, pero las entendemos a la luz de la Biblia y de las historias de las Biblias. Y Dios nos ha dejado esas historias como la vida de José. Y nos ha mostrado y nos muestra que está tejiendo un gran tapiz más amplio que el nuestro para nosotros y también para su pueblo. Así que no se trata solamente de ti, sino que se trata del plan de Dios para el mundo también a través de ti. Tu vida es un tapiz dentro de un tapiz más grande que es el plan de Dios para el mundo, también usándote a ti. Así que vamos a ver dos maneras de ver la circunstancia, el tapiz de nuestra vida, podríamos decir a la luz de la vida de José, a la luz del tapiz de la vida de José. Vamos a ver la cara B del tapiz, que sería esa cara incomprensible. Son sucesos, circunstancias, movimientos, problemas, adversidades, injusticias contra nosotros que nos pueden parecer sin orden, sin sentido. ¿De acuerdo? Decía alguien, mi vida entera se puede resumir en una frase. Nada salió como había planeado. Y está bien, dice. Pero he aprendido que la vida no sigue un guión perfecto, que siempre habrá giros inesperados, pérdidas y sorpresas. Así es la vida. La vida no es como nos gustaría que fuera, la vida es como es. Pero eso no nos entrega a la desesperación. Dios está con nosotros trabajando en nuestra vida. Hay problemas en una vida, en una familia, problemas que tiene José porque vive en un contexto familiar disfuncional, ¿no? Su padre se casa tiene 4 mujeres, hijos con cada una de esas mujeres, los hijos enfrentados, su padre tiene favoritismo por uno de los hijos, genera la envidia entre los hermanos, lo quieren quitar del medio, tanto le odiaban. Entonces son hilos ahí que son hilos dolorosos, que son hilos difíciles de sobrellevar, ¿de acuerdo? Hay violencia cuando le quieran tirar al pozo, cuando le tiran, le venden como esclavo. Vive en un país donde no hay ningún creyente, donde hay otra religión, otro idioma, y José mantiene su fe y su confianza en el Dios de Israel, no en el Dios de los egipcios. Así que una circunstancia así puede generar muchas preguntas, hay muchas adversidades, muchos reveses que vienen a nuestra vida, muchos sufrimientos, muchos hilos que pueden no tener sentido, ¿no? Cuando lo miramos por la parte de atrás. Lo cual quiere decir que no te esfuerces en controlar tu vida. Por eso dice Jesús, vamos a vivir cada día tiene su propio afán, pero confía más bien en mí y los planes que yo tengo para ti, porque la vida nada sale como uno había diseñado. ¿Vosotros pensáis que José tenía diseñado su vida? ¿Eh? ¿No? Pues cuando su padre le da aquella túnica de muchos colores, pues ya se imaginaba con el Ferrari, con el dueño de las tierras, del ganado de su padre, tú, madre mía, ¿me entendéis? Pero la vida le ha dado un vuelco tremendo. Él no tenía planeado terminar en un pozo, ni mucho menos terminar en una cárcel, ni mucho menos que una mujer le acusara de algo que no había hecho. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero así es la vida. Es la vida así, tanto para una persona que es creyente, pero para aquella que no es creyente. Por eso hemos de entregar nuestra vida al Señor. Decía alguien que controlamos menos de lo que pensamos las circunstancias de nuestra vida. O sea, que a veces dice uno, tengo un trabajo, he encontrado un trabajo, pero resulta que tengo un trabajo porque conocías a alguien que... ¿Me entiendes? A veces no es tanto mérito tuyo, dependemos de muchas cosas que suceden y gracias a esas cosas, pues, ¿me entendéis? Controlamos menos de lo que pensamos de las cosas que pasan en nuestra vida. Para una persona que no tiene a un tejedor detrás, todo eso produce desesperación. O sea, si José no confía en Dios, se desespera. Bueno, ¿esto qué está pasando aquí? Injusticia tras injusticia, sufrimiento tras sufrimiento. La verdad, no tener a Dios en la vida nos lleva a una vida vacía. ¿De acuerdo? A una vida vacía sin propósito y a veces al suicidio. O sea, el otro día leí, en España se producen 280 suicidios al día. Digo, pero el suicidio es algo de lo que no se habla, pero está ahí, una vida vacía. Pero cuando tú, a pesar de las circunstancias, sabes que hay otro lado del tapiz, que Dios, no tú, está tejiendo, las cosas cambian. Así que puede que ese sea una parte del tapiz de nuestra vida, es la cara B del tapiz. Pero si le damos la vuelta, vamos a ver entonces, pues la cara A, es esa.
detrás de todo eso, al final, pues, está la cara A. La cara A es la parte más importante del tapiz. Nadie compra un tapiz y lo pone de vuelta, ¿no? O sea, si aquí le vamos a poner a esto un marco, no lo vamos a poner así, ¿no? Porque no entendemos. Mira lo que dice. Dice, mejor en la casa es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio, ¿vale? Entonces, nadie cuelga el tapiz por la cara B, lo cuelga por la cara buena, ¿de acuerdo? Por la cara A. Así que esa es la parte más importante del tapiz. Si tú no eres cristiano, el tapiz también tiene dos caras, ¿de acuerdo? Pero la cara A será el resultado de tus decisiones y de las acciones de tu vida. O sea, tú mismo estás tejiendo tu propio tapiz, tu cara A, ¿me entendéis? Porque tú eres lo más importante de tu vida. Tus decisiones, tus acciones, están produciendo finalmente un tapiz que tiene una cara A. Tú serás el tejedor de tu vida y el resultado pues será el fruto de tus decisiones. Ahora también, no quiere decir que si eres cristiano, pues fantástico, ¿no? También puede pasar eso. Hay personas que dicen, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. O sea, yo quiero controlar mi vida, yo quiero controlar todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces, eres tú el que está tejiendo el tapiz. Y a veces malas decisiones también para un cristiano pueden producir ciertas consecuencias también en la vida de ese propio cristiano. Por lo tanto, lo mejor es confiar plenamente en el Señor como lo hizo José. Dios está tejiendo nuestra vida y esa es la verdad que da sentido a la vida, propósito y esperanza a nuestra vida, a pesar de las circunstancias y de los fallos que cometamos y de los errores. Así que los cristianos, podemos dar gracias a Dios por su presencia, por su plan, porque está detrás de nuestras circunstancias, tejiendo una historia que tiene que ver con su plan para nosotros y también para el mundo. Y eso tiene que ver con dos acciones de Dios a favor nuestro. La primera tiene que ver con la soberanía de Dios. Vemos a lo largo de todo el pasaje que Dios es soberano, que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Qué es la soberanía de Dios? Voy a leer una definición. La soberanía de Dios es su derecho y su poder para hacer todo lo que quiera hacer, lo que decida hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que es poderoso y tiene autoridad por encima de todos los poderes y autoridades, hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades para cumplir sus propósitos. ¿De acuerdo? Eso lo vemos claramente en la vida de José. O sea, los hermanos de José tienen autoridad sobre José a través de la violencia, porque le tiran al pozo. Pero por encima de la autoridad de los hermanos de José, contra José, está Dios. Y José no termina en el pozo. Así que Dios está por encima de todas las autoridades y las usa para cumplir sus propósitos. Lo vemos en la vida de José y también debemos verlo en nuestra propia vida. Y tiene que ver también con la providencia. Este es un concepto muy bonito de la teología propia, de la teología acerca de Dios, que la providencia es la incesante actividad de Dios mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos y circunstancias y acciones libres de los ángeles y de los hombres y encamina todo hacia el bien propuesto para su gloria. Lo que diría luego Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien porque Dios es soberano y su providencia nos lleva al propósito que Él había previsto. ¿Eso también lo vemos en la vida de José o no? Lo vemos en la vida de José. Lo vemos en la nuestra, en el grupo pequeño, las preguntas que tenéis. Hay un espacio para compartir con el grupo una situación o circunstancia en la que vosotros habéis notado, habéis vivido la providencia divina en esa circunstancia o en esa situación. Así que ahora que conocemos la historia completa de la vida de José, el plan de Dios, que como decíamos va más allá de José, para bendecir al mundo, pues José tiene que pasar del pozo al palacio. O sea, ¿cómo se pasa de un pozo a un palacio?
¿Entendéis? José está en el pozo. Pero lo vemos finalmente sentado al lado del rey de Egipto, en un palacio. ¿Cómo se pasa del pozo al palacio? Por la providencia divina, por la soberanía de Dios. Mira, voy a mencionar una serie de hechos que demuestran lo que estoy diciendo. Mira, si los hermanos de José lo matan, nunca lo hubieran vendido a los madianitas, que curiosamente, fíjate qué casualidad que pasaban por allí, y que iban precisamente en dirección de Egipto. No volvían, sino que iban a Egipto, la providencia de Dios. Es como cuando tú estás en Honduras, vas por la calle y te encuentras un billete de 500 euros. ¿Eh? ¿Vale? ¿Ha pasado eso alguna vez? Yo nunca me he encontrado nada, oye. Pero mirad, veis aquí la mano de Dios, ¿no? Si los hermanos le matan como habían previsto hacer por su autoridad y por su plan para José, nunca lo hubieran vendido como esclavo y nunca habría llegado José a Egipto. Si lo venden a los madianitas, nunca hubiera llegado a Egipto. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca habría sido comprado precisamente como esclava por precisamente la mano derecha de Faraón, que era Potifar, ¿de acuerdo? Así que Dios le está acercando poco a poco al palacio, pero antes tiene que pasar por la cárcel. ¿De acuerdo? Entonces, si José no se hubiera negado al adulterio, nunca le habrían acusado falsamente y nunca habría terminado en la cárcel. Si no termina en la cárcel, nunca hubiera conocido al copero y el panadero, que eran siervos de Faraón, nunca hubiera sabido de sus sueños, nunca habría podido interpretar sus sueños. Si no hubiera interpretado los sueños, nunca habría llegado a interpretar los sueños de Faraón. Si nunca hubiera interpretado los sueños de Faraón, nunca habría sido primer ministro de Faraón. Y si no hubiera sido primer ministro de Faraón, nunca habría ministrado el hambre que se venía sobre Egipto. Y si no hubiera ministrado la gran hambruna que venía sobre el mundo, entonces su familia habría muerto. Porque Jacob le dijo a sus hijos que nos estamos muriendo, pero en Egipto hay pan. Y él no sabía que José era el que estaba proveyendo para que ellos no se muriesen. Si su familia en Canaán hubiera muerto a causa de la hambruna, el Mesías no habría venido. Y si el Mesías nunca podía haber venido, nunca vino. Y si Jesús no ha venido, pues estamos fatal. ¿No? Al final, veis, va más allá de José. Y eso también tenemos que verlo. Hablamos el otro día sobre el perdón. El perdón es un acto de amor hacia la otra persona, dándole lo que quizá es un amor incondicional, a lo mejor no lo merece, pero se lo damos, ¿no? Decidimos sufrir nosotros. Siempre que uno sufre algo, al final alguien es bendecido. Pensad en eso. O sea, es como cuando tú sirves. Cuando tú sirves, oye, que no es fácil servir, es que es más fácil que te sienten y que te lo pongan todo en el plato. Pero el que sirve siempre paga un precio, lo mismo que el que perdona. Pero cuando el que sirve paga el precio, el que se come la comida es bendecido o no. ¿A que sí? Es bendecido. Jesús paga un precio, ¿y quiénes son bendecidos? Somos nosotros. O sea, el sufrimiento de Jesús. Por eso dice el libro de Hebreos que Él estuvo dispuesto a sufrir porque sabía que íbamos a ser bendecidos gracias a su sufrimiento. El sufrimiento siempre producirá un bien. Puede que no ahora, pero producirá un bien un poco más adelante. Así que se cumple aquí con todos esos eventos que demuestran la providencia divina, ese refrán que dice que Dios escribe recto en renglones torcidos. Mirad, otro tapiz, la mujer samaritana, que va todos los días al pozo a sacar agua. En la otra parte del tapiz, Jesús, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabía esa mujer cuando iba al pozo que iba a tener un encuentro con Jesús? ¿No? ¿De acuerdo? Pero Dios está tejiendo un tapiz en la vida de esa mujer. Por una parte, las cosas que ella no entiende, por otra parte, lo que Jesús va a hacer por esa mujer. Así que Dios está tejiendo algo bonito, aunque a veces nos cueste reconocerlo, en nuestra vida para el bien del mundo. Por tanto, estemos agradecidos por su plan, tal como lo vio José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado para bien, para que mucho pueblo se beneficie de toda esa circunstancia negativa que yo he tenido que vivir. Así que el sufrimiento de José fue para la bendición del pueblo y el sufrimiento de Jesús es para la bendición del mundo. El sufrimiento de unos padres para los hijos es para la bendición de los hijos. El servicio de unos hermanos para otros es para la bendición de los hermanos, etc. Así que a corto plazo podemos ver
que Dios tiene un propósito de que va a mantener con vida a mucho pueblo, que eso es lo que vio José. O sea, siempre hay un beneficio a corto plazo, pero también hay un beneficio a largo plazo, y es cumplir la promesa que Dios había hecho a Jacob, que de la descendencia de Judá pues vendría finalmente el Mesías. O sea, José ve un beneficio de su sufrimiento a corto plazo. Mucho pueblo va a comer, va a tener pan, pero también José sabe que gracias a que se está formando un pueblo ahí, en Egipto, de la tribu de Judá, vendrá finalmente el Mesías. Por eso él, cuando se muere, coge a sus hijos y les dice que este no es el sitio que Dios tiene destinado para nosotros, que Dios os va a visitar, así que cuando lo haga, que llevad mi cuerpo para ser enterrado en la tierra que Dios ha prometido a nuestro Padre. ¿Tiene las circunstancias adversas finalmente un propósito? El que está evangelizando, el que está sirviendo, el que es misionero, a veces tiene que pasar circunstancias adversas, pero ¿por qué lo hace? Porque sabe que otros van a ser bendecidos. Por lo tanto, ese fue el tapiz de la vida de José y también el tapiz de nuestra propia vida. Mi vida entera se puede resumir en una frase: nada salió como lo había planeado y está bien. He aprendido que la vida no sigue un guión perfecto, que siempre habrá giros inesperados, pérdidas y sorpresas, pero en cada desvío encontré algo valioso: crecimiento y amor y lecciones que aprender. Aceptar lo inesperado es parte del viaje, y esto es lo que realmente nos hace avanzar y crecer. ¿Sabéis quién dijo esto? Esto lo dijo el autor de Matrix, el Keanu Reeves, ¿no? Tiene esta frase que aparece por ahí por internet. Está bien, pero es solamente una parte. Está bien eso, pero es solamente una parte. Es una lectura horizontal de sus circunstancias. Pero si Dios está en nuestra vida, ¿de acuerdo?, el tapiz será completo, será perfecto finalmente. Dios ha comenzado una obra que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nosotros tenemos que creer eso como lo creyó José. Las circunstancias, los sucesos, entenderlos, interpretarlos a la luz también del testimonio de José. Si lo miramos solo de un lado, nos desesperamos, desorden, dolor, caos, incomprensión, pero si lo miramos del lado de Dios, el tapiz tiene un propósito en nuestra vida. Depende de qué manera lo queremos mirar, de la cara A o de la cara B. El que no escatimó a su propio Hijo, dice Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Yo sé que no es fácil, pero esta es una verdad no solamente para recitar, sino también para creer. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos no solamente que creerlo, sino que también aplicarlo y vivirlo en cada circunstancia, como lo hizo José. Mira, a la luz de lo que vemos en la Biblia, no hay nada. Mucha gente dice, bueno, esto es la casualidad, no sé qué. No hay nada que pase por casualidad. Todo tiene un propósito, dice la canción, todo tiene un propósito en mi vida. Y todo lo que vivió José tiene un propósito. Yo creo que hasta incluso los propios creyentes, que somos escogidos antes de que naciésemos, las cosas que hemos vivido antes de nuestra conversión, han tenido un propósito, que luego se hace posible cuando conocemos y servimos al Señor. Nada en la vida es insignificante y perdido si lo vivimos confiados que estamos en las manos de Dios. Pero si también confiamos nuestra vida a las manos de Dios. Mira, parece que es un atraso, pero es Dios mostrándote que no era el momento. Parece que esto no salió bien, que salió mal, pero es Dios con un plan mejor que el que tú tenías. Parece que una pérdida, pero no es una pérdida, es una liberación. Parece que es demasiado difícil, pero es Dios preparándote para cosas mayores. Mira, José pudo administrar toda la riqueza de Egipto porque antes administró las posesiones de su padre, administró las posesiones de Potifar, administró a los presos en la cárcel. Y todo eso le capacitó para tener principios de administración. Así cuando fue, todo eso le sirvió. Así que Dios está en cada etapa de nuestra vida. Y está bien, porque es para bien, aunque a veces
duela. Así que no hay cosa mejor, mira, yo no creo que haya cosa peor que decir, no, yo no quiero a Dios en mi vida, yo quiero, mira, al final yo no sé lo que va a salir por la cara B, por la cara A. Ya no necesito a Dios, yo ya, no sé lo que va a producir, pero yo os aseguro que una persona que dice, Señor, yo quiero que tú estés en mi vida, que tú tejas los hilos de mi vida, Dios va a producir un bien para ti y para otros que están alrededor de ti. Lo hizo José, lo ha prometido. Ahora nosotros tenemos que creerlo. ¿Habéis notado que cuando estemos en el cielo no habrá un libro de reclamaciones? No hay buzón de reclamaciones en el cielo. ¿O sí? Aquí sí, muchas. O sea, podemos tener buzón de reclamaciones a Dios. Señor, no entiendo esto, no entiendo aquello, no entiendo aquellos años difíciles, no entiendo aquellas circunstancias duras, no lo entiendo. Pero cuando vamos al cielo no habrá buzón de reclamaciones. Y llama la atención que todo el mundo allí alaba, agradece y adora. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñará el tapiz, la cara del tapiz. Pues confiemos como José. Amén. Señor, gracias. Gracias porque, aunque sea difícil a veces, pero tenemos aquí el ejemplo de José, tenemos tu palabra y sobre todo tenemos tus promesas, Señor, que tú nos amas. Nada de lo que pase es falta de amor por nosotros, Señor. De hecho, tu Hijo Jesús sufrió en la cruz y fue por amor a nosotros. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, aunque duela, como lo hizo José. Y sobre todo, como lo hizo Jesús, que es el que apunta a José. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida y pedimos que tú lo termines para tu gloria y para el bien de mucho pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie.